Dios les bendiga, les saluda la pastora Anayeli Alvarado y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el segundo estudio a la segunda iglesia de Esmirna y lo encontramos en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Le hemos pedido la dirección al Señor para que esta palabra sea bendición para tu vida. Leemos, dice en el nombre del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguna de la segunda muerte. Bendito sea el Señor. Vamos a ir estudiando poco a poco esta segunda carta a Esmirna y vamos a estudiar primero los datos generales. Jesús se presenta a esta iglesia como el primero y el postrero, es decir, el eterno, el que estuvo muerto y vivió. Usted recuerda que en el estudio anterior a la carta de Éfeso, Jesús se presenta ante esa iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que está en medio de los candeleros de oro, porque precisamente la advertencia tendría que ver con esto. Ahora se presenta ante Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, porque más adelante en lo que es la recompensa se va a ver esta parte del aspecto divino que Juan ve en su visión. Más adelante tendrá que ver con la recompensa de los vencedores. Otro de los datos generales es que esta carta también va dirigida al ángel de la iglesia de Esmirna y que en el estudio anterior a la carta de Éfeso dijimos que es viable creer que se trata del pastor o el encargado espiritual de la iglesia. Otro dato muy interesante es que la carta que Jesús dirige a la iglesia de Esmirna no lleva ningún reclamo. Es una de las 2 iglesias a la cual Jesús solamente elogia y consuela, pero no reclama. Solo hay 2 y Esmirna es una de ellas. Así que podríamos llamar que esta carta es una carta de consolación para la iglesia. Y de nuevo, ¿verdad? Como en la carta anterior y como las que siguen, Jesús deja ver su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia cuando dice: yo conozco tus obras. Y están los elogios. Cuando Jesús se presenta y dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y les dice eso: yo conozco tus obras. Inmediatamente nos damos cuenta que, una vez más, no hay nada que Dios no sepa. No hay nada que se pueda ocultar de los ojos de Dios. Yo conozco tus obras. Y van los elogios. Conozco tu tribulación. Jesús dice que esta es una iglesia que está atribulada. Y puesto que está entre los elogios, la tribulación está entre los elogios que Jesús le da a esta iglesia, yo me atrevo a decir que Esmirna, a pesar de estar en tribulación, permanecía en la fe. Mantenía su confianza viva en el Dios que todo lo puede. Mantenía esa confianza a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y dice el Señor: yo conozco tu tribulación. Y hoy, ¿qué nos dice Jesús? Yo conozco que estamos pasando por tribulación. No soy ajeno a lo que tú estás pasando, a lo que tú estás temiendo. Yo sé que estás pasando por tribulación. Yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Vamos a analizar un poquito porque Esmirna estaba situada en una bellísima ciudad muy rica, con una fluidez económica. Así que no sabemos exactamente a qué se debe la pobreza de la iglesia, pero tal vez haya sido un boicot económico donde se le había prohibido ciertas
cosas a los cristianos por su fe o por la nueva fe. Tal vez se les había prohibido ser parte de la economía, ser parte de algunas empresas, tal vez se les había prohibido vender, comprar, y de alguna manera estaban siendo atribulados a través de la economía. Y Jesús le dice: yo conozco que estás atribulado y sé que tienes necesidad y sé que eres pobre. Sé que estás en pobreza. Y otra cosa que notamos es el contraste tan grande entre las iglesias de hoy, entre muchas iglesias de hoy, y entre la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna permanecía en la fe, la iglesia de Esmirna permanecía allí a través de muchas cosas, pero permanecía en la fe a pesar de su tribulación. Pero hoy muchas iglesias solamente quieren venir a Jesús para que Jesús les haga rico, cuando no es la prioridad de Jesús hacernos ricos. Dios sí quiere que nosotros prosperemos y Dios sí está de acuerdo en que cada uno de nosotros tengamos lo necesario, pero no es la prioridad de Jesús el hacernos millonarios. No es la prioridad de Jesús darnos aquí en la tierra casas y terrenos y autos y demás. No es la prioridad del Señor. Así que vemos, ¿verdad?, ese contraste. Las empresas, las iglesias de hoy que muchas veces tratan como empresa a la gente, y no tan solo en la organización, sino que emplean estrategias de mercadotecnia con el pueblo del Señor. Esto es un contraste, porque Jesús le dice a la iglesia: conozco tu pobreza, pero tú delante de mí, tú eres rico. Entonces podemos notar que tú puedes ser muy rico aquí en la tierra y delante de los ojos de Dios estar en la miseria o en la más vil pobreza, o ser pobre aquí en la tierra delante de los hombres, pero delante de Dios tener una gran riqueza espiritual. Jesús dice: tú eres rico, tú piensas que eres pobre, pero tú eres rico. Esos son los dos elogios que Dios le da a la iglesia, que Jesús le da a la iglesia. Conozco que estás pasando tribulación y que a pesar de esa tribulación se mantenían en la fe. Y conozco que estás pasando por necesidades económicas, estás pasando por pobreza, pero realmente delante de mí tú eres rico. Y luego sigue algo que para mí son palabras de consolación, y vemos el versículo 9 que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para mí es una palabra de consolación, porque en medio de toda esa dificultad, la iglesia y nosotros mismos podemos decir: ¿qué pasa cuando yo me mantengo en la fe, cuando yo me mantengo buscando al Señor y tengo necesidades? Y mira el que está afuera, o mira el que le sirve nada más allí por encima, está siendo prosperado, tiene éxito, mira que él no pasa tal necesidad. Pero hay una palabra, yo encuentro una palabra de consolación del Señor que dice: yo conozco tus obras y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, Dios conoce el que le sirve de verdad y el que no le sirve. Dios tiene conocimiento. De Dios nadie se puede escapar, de Dios nadie se puede esconder, a Dios nadie le puede mentir. Dios conoce todas las cosas, y Él dice: yo conozco tu tribulación, no soy ajeno a lo que te está pasando, y conozco también la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, Dios hace la diferencia. Dios siempre hace diferencia entre el justo y el injusto. Dios siempre hace esa diferencia. Él conoce nuestros corazones y también conoce el corazón de aquellos que dicen ser algo que no son. Dios lo conoce. Sin embargo, el trato no es con ellos. El trato es con nosotros. Yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza, y yo también sé la blasfemia de aquellos, pero el trato es contigo.
El trato es con nosotros, el trato es con los de adentro, la prueba es para nosotros. Cada uno va a dar cuenta delante del Señor, los que estamos dentro, los que están afuera, el justo, el injusto, el santo, el impío, todos daremos cuenta delante del Señor, pero ahora Dios está tratando con nosotros en nuestra tribulación y en nuestras faltas económicas, en todo lo que estamos pasando. Dios está tratando con nosotros y no con el de afuera, no con los blasfemos. Dice el Señor, pero yo conozco tu corazón, conozco tus obras y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dios conoce también a los falsos. Y luego vemos la encomienda en el versículo 10, una instrucción o una encomienda. Y es muy duro, porque cuando hay una carta que no tiene reclamos, que dice yo conozco tu tribulación, que dice yo conozco que estás pasando por dificultades económicas, quisiéramos que la carta dijera, pero en 10 días va a estar tu respuesta, en 3 días alguien va a llegar para bendecirte. ¿Quién no quisiera escuchar esa noticia? Sin embargo, la instrucción o lo que sigue en la carta es que dice, no temas en nada lo que vas a padecer todavía. Es decir, todavía vamos a sufrir otro poquito más. La tribulación va a extenderse otro poquito más. La falta de economía va a extenderse otro poquito más. Pero ahí está la instrucción, no temas en nada. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. No temas en nada lo que todavía vas a padecer. ¿Qué vamos a padecer todavía? A pesar o qué iba a padecer la iglesia, además de la tribulación, además de la pobreza, además de las prohibiciones que estaban teniendo. ¿Qué más? Dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Físicamente, los enemigos de la iglesia de Esmirna eran los judíos, eran los llamados la sinagoga de Satanás. Sin embargo, Jesús señala a nuestro común enemigo y es el diablo. Es nuestro común enemigo. Y nos damos cuenta entonces que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, con el mismo Satanás. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es el enemigo, es el diablo el que está siempre detrás de todo movimiento que está en contra de la iglesia. Es el diablo el que está detrás de cada persona que trata de destruir al cristiano. Es el diablo el que está detrás de toda imaginación, de toda idea para destruir la iglesia. Es Satanás. Jesús lo señala. Satanás, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero todo tiene un fin y un propósito. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, Dios nos perfecciona, Dios nos ayuda, hermanos, dice para que seáis probados. No somos abandonados por Dios en las manos de Satanás, no es así, sino que el mismo plan diabólico del enemigo sirve para cumplir el propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. Y dice, seréis echados en la cárcel para que seáis probados, para que nosotros podamos comprobar realmente que hemos amado o que amamos al Señor realmente. Y dice, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Otra vez nos encontramos con algo que parece literal, pero no hay que tomarlo literal. 10 días literales, no. Juan estaba hablando de un tiempo breve. 10 días es algo breve y también algo cerrado, algo limitado. Es decir, que la prueba no va a pasar ni un día más ni un día menos de lo que Dios ya dijo.
En otras palabras, tu crisis, tu tribulación tiene fecha de caducidad. Dios sabe cuándo va a parar. No estamos en manos de Satanás, estamos en manos del Dios grande y vivo, del primero y el postrero. Estamos en manos del Eterno, estamos en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tribulación, la pobreza, la angustia, el problema, la prueba tiene fecha de caducidad. He aquí seréis echado en la cárcel por 10 días. Y ahora está la otra encomienda: sé fiel hasta la muerte. La fidelidad a Dios no está limitada a tiempo y espacio. No es séme fiel 3 años, no es séme fiel 20 años, no es séme fiel 40 años, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad a Dios debe ser mostrada hasta la muerte o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Esa es la encomienda. No temas en nada y sé fiel hasta la muerte. Y dice la recompensa: yo te daré, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, es decir, el gozo de la vida eterna. ¿Quién te lo está diciendo? El primero y el postrero, el alfa y omega, el eterno te está diciendo: yo te puedo dar la corona de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el gozo de la vida eterna. Yo te lo puedo dar porque yo soy el eterno. Y luego dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Y de nueva cuenta vemos esta singularidad. Dios ya no está tratando a la iglesia en general, está tratando de persona a persona. El que venciere, no los que vencieren, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para entender un poco más lo que se trata de la segunda muerte, vamos a ir a Apocalipsis 21:8 para que entendamos un poquito mejor ¿qué es la segunda muerte? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la muerte segunda es el infierno. Y dice Jesús: el que venciere no tendrá parte en la segunda muerte. Es decir, el que venciere no tiene parte ni suerte en el infierno. La recompensa en esta carta, ¿verdad?, tiene que ver con ello. ¿Quién, con la presentación de Jesús, quién te dice que no sufrirás daño de la segunda muerte? Precisamente el que estuvo muerto y vivió. Aquel que ha vencido a la muerte te puede decir que si tú vences, no tendrás parte en la segunda muerte o el infierno, porque Él lo ha vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Nos conviene permanecer en la fe del Señor. Quizá estamos pasando por tribulación, por angustia. Estos momentos de contingencia ha dejado a muchos cristianos sin empleo, ha dejado a muchos cristianos con muchas necesidades económicas, incluso pastores están con necesidades económicas, pero el Señor te dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú delante de mí sigues siendo rico, tú delante de mí sigues estando bien, tú delante de mí yo te veo de una forma, yo te veo de otra manera. El Señor nos está diciendo: todavía vamos a padecer un poquito, pero no vamos a tener miedo, no vamos a temer, porque Dios está con nosotros. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, solamente sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es nuestro precioso Jesucristo. Espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición y yo le invito para que sigamos clamando al Señor, para que sigamos orando, sigamos en nuestros hogares buscando el rostro del Señor y pidiendo a Dios que pronto se abran las puertas de nuestras iglesias. Dios les bendiga. Bendiciones.